Les voy a contar una historia. Bueno, yo, algunos lo saben, he girado con gente, quiero decir, tocando, ¿no? en las giras. Pues siempre he estado en la música y he trabajado, he tenido la fortuna de poder trabajar junto a gente fantástica, maravillosa y que me ha dado un trabajo para pagar mi cuenta. Que bueno, pues hay que pagar las cuentas de vez en cuando. Bueno, siempre hay que pagarlas. Y bueno, no parece trabajo, yo a veces digo, ¿cuánto te debo, no? Cuando termino de tocar. Y como hoy, ¿no? ¿Cuánto os debo, no? Tener la oportunidad de poder compartir pues, la creación desde una página en blanco es algo curioso, filosóficamente bastante interesante de pensar, ¿no? ¿Por qué ocurre, ¿no? Y en una de esas giras, un compañero, era una gira espectacular con un artista muy conocido y estábamos gira de estas que conoces todo lo que te gusta conocer, tocas en los mejores lugares, ganas pasta. Bueno, este tío estaba fenomenal y de pronto conoció una rubia de pelo largo, muy mala gente, que lo arruinó. Bueno, la historia, hice una canción porque es que él perdió todo, perdió el trabajo, perdió su familia, perdió sus hijos, ella perdió la vida. Bueno, se la quitó, vamos, después de joderle a él la suya. No es que las rubias sean así, pero vamos, daba la casualidad que era rubia pero largo, y mi hermana es rubia, pero largo, y no es así. Pues hice esta canción que luego pasaron los años y cuando la grabé en Huesos de Mar, le llamé, oye, bueno, le escribí y le dije, si acaso te suena algo, digo, esta canción, no te nombro ni nada, pero habían pasado ya bastantes años, ¿no? Esta canción es tu historia. No jodas, tío. Estoy emocionado porque, bueno, ya se ha recuperado, o sea, estuvo en un agujero en el infierno mismo. No sé si habéis estado alguna vez en el infierno. Yo, alguna vez. Y es salir de ahí es tela, es una maravilla, ¿no? Poder salir, pero parece que cuando uno está ahí no va a salir nunca. Bueno, dedicado a esta persona y a todos los que alguna vez hemos estado algún rato, o muchos, en el infierno, historias. Cuentos con palabras que pueden sonar hermosas, nos podrán despertar con la pesadilla de creer no hay vuelta de hoja. Puede pasar 4 días o 3 inviernos sin hacerse notar. Puede venir la mentira en dulce veneno, con amor de pagar, de pagar. Dicen que dormir es parte de seguir despiertos y se va la mitad de las horas pocas que hay para pasear por toda la inmensidad. Puede pasar un fantasma y algún secreto que se quiere ocultar. Ojo que puede ir disfrazado de fuego tierno que al final quemará, quemará. Cuentos con palabras que pueden sonar hermosas, nos podrán despertar con la pesadilla de creer no hay vuelta de hoja. Me la han vuelto a pegar.
es ahora lo que toca.